Buen día, hermanos. Buen día. Me van a disculpar, de repente durante la prédica me vienen algunos ataques de tos. Todavía no se soluciona este problema, pero como le decía a Dios hoy día temprano cuando estaba orando, le decía, con tos y sin brazo, igual vamos a predicar la palabra, ¿no? Hasta que el Señor nos dé la oportunidad. El día de hoy abrimos la Biblia en el Salmo 89. Salmo 89. Cuando empezamos a estudiar los Salmos, yo les compartí a ustedes que el libro de los Salmos, que para nosotros es un solo libro, en el original son 5. Son 5 libros de Salmos, libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5, que juntos en la traducción al alemán y luego al español se tradujeron en un solo libro, el libro de los Salmos, ¿no? Entonces, vamos a repasar eso para que ustedes lo vean. Ahí tienen el Salmo número 1, del 1 al 41, es el primer libro. El libro 2, del Salmo 42 hasta el 72, son 31 capítulos, el segundo libro. Y el tercer libro, el Salmo 73 al número 89, que son 17 capítulos. Y el día de hoy estamos terminando con el tercer libro. En total hemos estudiado, en los últimos 2 años, hemos estudiado cerca de 89 salmos y no hemos dejado de predicar de ninguno. Yo he escuchado algunos pastores que predican de los salmos y que lo hacen muy bien, pero que seleccionan, ¿no? Seleccionan un libro, un capítulo, no tanto porque no es muy interesante, lo pasan por alto y van seleccionando salmos de los cuales ellos predican. En el caso de nosotros hemos decidido estudiar todos, porque creo que cada uno de los salmos debe tener una enseñanza para nosotros. Hemos estudiado 89 y el próximo año, porque este año es el último año, es la última prédica que vamos a hablar de salmos, ya estamos en el mes de diciembre. Generalmente en el mes de diciembre hablamos un poco sobre la Navidad y nos faltan todavía 61 capítulos que vamos a empezar a estudiar en enero. Esto nos va a colocar como una iglesia única, ¿no? No he estado investigando y no hay una sola iglesia en el mundo que haya predicado todos los salmos uno por uno, así que vamos a tener nuestro récord, ¿no? Vamos a tener, ¿ah? Que comenten los de internet, comenten ahí, ¿de acuerdo? De repente alguien conoce alguna iglesia, ¿no es cierto? Bueno, bien. Ahora, el Salmo 89 también tiene una cosa muy interesante. El Salmo 89 es un salmo que fue escrito por una persona que escribió el único salmo suyo, es este. Se llama Etán, ¿ya? Porque cuando hablamos de los salmos, siempre hablamos de los salmos de David, ¿no es cierto? Y ahí les he presentado otro cuadro para que ustedes vean que David solo tiene 73 salmos. ¿Ah? David solo escribió 73. ¿Por qué digo solo escribió 73? Porque no escribió los 150. Es decir, ni siquiera la mitad de los salmos son asignados a David. Y nosotros decimos los salmos de David, pero en realidad solo 73 son salmos de David, ¿no? Tenemos 11 salmos, 11 escritos por los hijos de Coré, 12 salmos escritos por Asaf. ¿Recuerdan cuando hablamos de Asaf, el director de coro y además profeta? Mencionando nosotros a Daniel Wong, que es nuestro director de coro acá, que entonces, ¿qué era la función del director de coro?
un día de estos probablemente Danielito va a aparecer con alguna profecía, entonces ya queda con el título de Asaf. Entonces Asaf escribe 12 salmos, ¿no? Salomón, el hijo de David, escribe dos salmos. Emán escribió el Salmo 88, que lo estudiamos la semana pasada. Emán, no lo escribió David, Emán. Etán escribe y el Salmo 90 lo escribe Moisés. En realidad, es un canto que Moisés escribe cuando vivió y que luego es insertado en el libro de los Salmos. Y tenemos 49 salmos que son huérfanos de autor. Es decir, que no se sabe quién es el autor, no registraron derechos de autor sobre 49 salmos, y ustedes pueden entablar una reclamación legal de derechos de autor y se apropian de alguno de estos. Son 49 salmos que no sabemos de dónde aparecieron. Ahora, el día de hoy vamos a hablar acerca del Salmo 89, que es el Salmo de Etán. ¿Quién era Etán? Etán era un viejito sabio. Un viejito sabio. Y miren cómo lo comparan a él. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 31. Primera de Reyes 4, 31. ¿Ya lo tienen? Primera de Reyes 4, 31. Ahí lo está en la pantalla. Dice: aún más sabio que todos los hombres, está hablando de Salomón, el hijo de David, el hijo del rey David. Y Salomón, ustedes saben que fue considerado el rey más sabio y el hombre más sabio que pisó la tierra. Y escribió los proverbios, 31 capítulos de proverbios que son llenos de sabiduría. Entonces este versículo está hablando de Salomón y dice: aún fue más sabio que todos los hombres, está hablando Salomón, más que Etán Esraelita, y que Emán, Calcol y Narda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones alrededor, ¿no? Para Valentina, para Luis Carlos, ¿no? Para Daniel, para sus próximos hijos. Acá tienen una lista de nombres muy, muy interesantes, ¿no? Etán, Emán, Calcol, Darda, Maol, son nombres originales. Entonces, lo que está diciendo acá el pasaje es que Salomón lo comparan con Etán. O sea, este versículo que dice: fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, quiere decir que Etán era conocido como un hombre muy sabio. Y este hombre sabio escribe el Salmo 89. Y el Salmo 89 tiene dos partes. Hoy día vamos a tratar de estudiar la primera, ¿no? Vamos a tratar de estudiar la primera, si nos da el tiempo, vamos a tratar de estudiar la primera. Y la segunda, que quizás la dejemos para el próximo año, es una segunda parte del capítulo que es absolutamente frustrante, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Hoy día vamos a estudiar la primera, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a el Salmo 89 y vamos a leer los primeros versículos. Salmo 89, versículos 1 y 2. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije: para siempre será edificada misericordia, y en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Este salmo empieza, nos dice qué cosa hay en el corazón de un sabio, ¿no? ¿Qué cosas hay
en el corazón de un sabio como Etán. Y empieza diciendo la primera, dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. La primera cosa, cantar de las misericordias de Dios perpetuamente. Ahora, si ustedes googlean en el internet y ponen cómo beneficia la música a las personas, van a encontrar lo siguiente. Dice, mejora el estado de ánimo de las personas. Cuando tú cantas, se mejora tu estado de ánimo. Cuando te quejas, empeoras tu estado de ánimo. ¿Ah? La gente que para quejándose va produciendo una autodestrucción en su cuerpo. Porque te afecta la bilis, el estómago, úlceras, el corazón. La gente que reniega todo el tiempo, lo único que hace es autodestruirse. La gente que canta, la gente que dedica tiempo a cantar, mejora el estado de ánimo de las personas. Segundo, reduce el estrés. Reduce el estrés. Pero no solamente tu estrés, reduce el estrés de todo el ambiente donde estás. Porque cuando hay un ambiente tenso, ¿no? Cuando entran, hay personas que llegan a un lugar y malogran el ambiente, ¿no? Hay personas que entran y tú sientes como la nube entró, ¿no? Ya llegó, ¿no? Ya entró, ¿no? Hay gente que lleva la maldad encima, lleva la mala, como dice, la mala vibra, ¿no? La mala onda. Entonces cuando todo el mundo está contento, todo el mundo está hablando hasta que llegó. Y cuando llegó se malogra el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú cantas, en cambio, cambias el ambiente, alegras el ambiente. Estás en una reunión, estás en un trabajo, estás donde sea, estás cantando. La gente, oye, ¿qué estás cantando? ¿Por qué estás? O sea, ya el ambiente, el estrés va desapareciendo. Tercero, disminuye la ansiedad. Cantar disminuye la ansiedad. Escuchen, porque muchos, como esta es una iglesia ya de mayores, mejora la memoria, ¿no? ¿Dónde dejé mis lentes? ¿Dónde? ¿No? ¿Mi billetera? ¿No? ¿Dónde puse mi cartera? ¿No? ¿Dónde están mis aretes? ¿Ah? Mis llaves, ¿no es cierto? ¿Dónde dejé las llaves? Entonces, ustedes saben que a mi mamá yo le compré un llavero que tú aplaudías y el llavero sonaba, ding, 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 para que ella pudiera encontrar sus llaves. Así que la música... ¿Dónde lo venden? Y por otro lado, alivia el dolor. Cuando te concentras en tu dolor aumenta. Cuando te concentras en tu dolor aumenta. Cuando escuchas música o cantas, te alivia el dolor. Ahora, si todos estos beneficios de cantar cualquier música son buenos, imagínate los beneficios de cantarle al Señor. Imagínate de estarle cantando al que te creó, que nos formó y que tiene el poder de llenar tu corazón. Y esto es importante porque nosotros los cristianos no somos sobrehumanos, no somos superhumanos. Es decir, nosotros los cristianos no somos inmunes a las tensiones, al estrés de la vida diaria, pero cuando nosotros cantamos, sentimos cómo nuestra alma se eleva por encima de los problemas. Y por esa razón es que la Biblia nos enseña y nos repite hasta el cansancio que deberíamos cantar. ¿Por qué es importante cantar para los cristianos? Uno, es una forma automática de alabar a Dios, ¿no es cierto? Es una forma automática de hablar con Él. Es una forma automática de adorarlo. La oración, la adoración
proviene de lo profundo de tu corazón. Nos ayuda a acercarnos a Dios, incluyendo cuando nos sentimos aislados. Cantar solo tiene beneficios. Nos permite, inclusive, como dice el autor, nos permite testificar de las misericordias de Dios. Cuando tú cantas, la gente está escuchando la letra. Y muchas veces esa letra es la que está hablándoles al corazón. Por eso, hermanos, nosotros deberíamos convertirnos en cantores del Señor. Ahora, usemos todos los recursos que tenemos a la mano. Tenemos el internet, el YouTube, el Spotify, el MP3, el teléfono que tiene música. O sea, tenemos todos los recursos posibles. Y entonces aprendamos a cantarle al Señor no solamente el domingo cuando venimos a la iglesia. A veces yo tengo mi tiempo de oración y hay amigos en Lima que me escriben y me dicen, oye, ¿tú es verdad que te levantas a las 4 de la mañana y estás orando hasta las 6 de la mañana? Le digo, bueno, a veces me demoro 2 horas, no siempre, ¿no? A veces es 1 horita, 1 hora y cuarto, ¿no? Y me dicen, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Porque yo tengo mi lista de oración, ¿no? Yo oro por mi esposa, por mis hijos, por aquí, por allá, por la iglesia, por tal. Y cuando recorro toda mi lista de oración, pues pasaron 8 minutos y medio, 9 minutos, ¿no? 10. Y ya se me acabó el tiempo. Los que oran con lista de oración generalmente oran muy poco. Entonces, lo que pasa es que una gran parte de mi tiempo de oración, yo solamente canto al Señor. Pongo cualquier música de estas cristianas ahí, y cuando estoy escuchando la alabanza me va hablando al corazón y voy cantando con la alabanza. A veces la misma alabanza te permite memorizar textos bíblicos, ¿no es cierto? Entonces, la alabanza te alegra el corazón, te permite recordar en quién has confiado. La alabanza a veces te abre el entendimiento. Estaba yo escuchando una canción, Torre Fuerte, ¿no? Y dice, Torre Fuerte, a él, ¿no? A él irá el justo y será levantado. Y yo decía, qué linda la canción. Y de repente cuando la vuelvo a escuchar, aparece el texto bíblico. Resulta que había sido un texto bíblico. Y yo dije, pero yo he leído este texto, ¿dónde está? Y entonces lo volví a repasar. Y cuando tú cantas, memorizas textos bíblicos. Cuando le enseñamos a los niños canciones cristianas basadas en textos bíblicos, le estás enseñando la palabra de Dios. Cantar es bueno. Pónganlo eso como una de sus metas. Y era la meta de Etán, el hombre sabio, ¿no? El hombre escribe y dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Y otra cosa que hace el canto al Señor es que moviliza fuerzas espirituales. Porque cuando tú estás adorando a Dios, se movilizan fuerzas espirituales. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas en la cárcel? Estaban cantando a medianoche. Y estaba Pablo con el cepo. ¿Saben qué es eso? O sea, tenía sus piernas, sus pies, metidos en una madera, ¿no? Se levantaba la madera, metían los pies, cerraban, le ponían candado. Entonces no estaba parado. No es que Pablo estaba en la cárcel cantando, viendo televisión, ¿no? No estaba escuchando YouTube, ¿no? Estaba Pablo preso en la cárcel de más abajo, por donde corrían todas el agua el desagüe. O sea, imagínate, uno en medio, una cárcel, por donde en medio van pasando todas las aguas sucias, ¿no? Y Pablo estaba ahí con Silas, estaba preso de los pies, no podía moverse, ¿eh? Y cuidado que te da ganas de ir al baño,
Estás metido ahí, y en ese momento, ¿qué hace Pablo y Silas a medianoche? ¿Por qué a medianoche? ¿Quién va a dormir pues a medianoche? ¿Quién duerme en esa situación? Y entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos responden a la mala situación que les toca pasar cantando. Y esa es la respuesta de un hijo de Dios cuando te toca pasar por adversidad. Cuando la estás pasando mal, ¿tú cómo la enfrentas? Nos quejamos, reclamamos a Dios. ¿Qué le decimos? O te enfrentas como Pablo y Silas. Imagínate, ¿cómo te enfrentas ante los momentos de adversidad? Cantando himnos al Señor. Y eso cambió la perspectiva, no solamente en el corazón de Pablo y Silas, cambió la perspectiva en el cielo, porque los ángeles intervienen. Dice la palabra de Dios que nuestros cantos, nuestras oraciones llegan como incienso delante del trono de Dios. Así que cuando Pablo y Silas estaban cantando, su canto estaba llegando ante el trono de Dios. Y los ángeles estaban ahí con Dios. Señor, ¿están escuchando? Están cantando, Pablo y Silas están cantando. Sí, están metidos en la cárcel. Pues vamos a sacarlos, pues. Bueno, pues vamos a sacarlos. Y se aparece el ángel y ¡boom! Se abren todas las puertas, se caen todos los candados, se abren todas las cerraduras. ¿Y cómo impacta esto? Porque el carcelero quiere matarse, porque piensa que todos han escapado. Y cuando Pablo sale dice, no te mates, acá estamos todavía. Y en ese momento el carcelero, o sea, su vida es transformada. Se arrodilla Pablo, ¿y ahora qué hago? Y Pablo le contesta esa frase tan importante: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y por eso Etán nos exhorta, hermanos, a cantar. Nos motiva a cantar, a tener tiempo de alabanza. No permitas que pase un solo día sin que tengas un tiempo de alabanza a solas con Dios. La segunda cosa que nos dice Etán, en el versículo 1, dice, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Etán, que es un hombre sabio, no solamente se concentra en que él tiene que aprender a cantar en todo momento, sino que tiene una responsabilidad. Él quiere comunicar verbalmente las misericordias de Dios a la nueva generación. Quiero que escuchen bien esta frase. El hombre sabio sabe que tiene que comunicarle de generación en generación, que tiene que comunicarle a la siguiente generación las misericordias de Dios. ¿Pero esto es un antojo de Etán? Claro que no. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 4 y versículo 9. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 9. Deuteronomio 4, 9. Por tanto, dice, guárdate, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, Etán, cuando dice que él quiere compartir verbalmente, con mi boca, dice él, ¿no? Quiere compartir verbalmente de generación en generación la misericordia de Dios. No es que es un antojo de él, no es que se le ocurrió porque era sabio.
es porque está obedeciendo un mandato de Dios. ¿Y saben por qué? Porque el diablo sabe que la única manera de ganar al mundo es corrompiendo a la siguiente generación, y a la siguiente generación, y a la siguiente generación. Hoy en día están tratando de destruir nuestro mundo, corrompiendo a los niños desde los 5 años, 4 años. Quieren darles a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Quieren darlos en bandeja para toda la podredumbre moral que está llenando este mundo. Toda la podredumbre en la cual se ha metido este mundo, quieren transmitir a nuestros niños desde la escuela. Y eso lo hemos visto varias veces acá en la iglesia, cuando vemos que transexuales y todo esto comienzan a enseñar a nuestros niños desde que son pequeños en las escuelas en Estados Unidos. Y muchas veces nosotros cometemos un error. Yo lo escuché eso de un pastor. Sus hijos no iban a la iglesia. Y mi hijo Mark le preguntó, ¿por qué tus hijos no vienen a la iglesia? Y él dijo, porque no quiero crear en ellos una barrera contra la religión. Así que voy a dejar que ellos crezcan, y cuando ellos crezcan, que tomen su propia decisión. ¿Tú crees que el diablo juega en ese tiempo? ¿Tú crees que mientras tus hijos van creciendo, y entonces tú dices, no, yo no les voy a enseñar nada, porque ellos tienen que tomar su decisión? ¿Tú crees que el diablo dice, ya, ok, ya, yo te respeto, ya? Yo te respeto. Y cuando tú empieces a enseñarles las cosas del Señor, entonces yo voy a empezar. No, señores. El diablo empieza de lo que más pequeño puede para meter en la cabeza de nuestros hijos cualquier cosa que ofenda, desagrade e insulte al Señor. Y nosotros somos responsables delante de Dios de cuidar a nuestra nueva generación. Y no solamente a la siguiente, sino a la otra más. A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eres responsable de enseñarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso nos va a traer broncas, de hecho. Si tu hijo se casa con una chica que no es cristiana y no quiere que le enseñen, eso nos va a traer una bronca. Pero yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay otro pasaje en Deuteronomio que tienen ahí abierto, capítulo 11, versículos 18 al 25. Deuteronomio 11, 18 al 25. Y mientras lo buscan, yo alguna vez prediqué esto en la iglesia nuestra hace unos años atrás. Y le dije así a la gente. Le dije, tú de repente puedes ser ateo. O sea, de repente tú vienes a la iglesia porque tu mujer viene a la iglesia. De repente tú no crees. Pero si hay la posibilidad de que tus hijos pasen la eternidad con Dios, aunque tú no creas, aunque tú no quieras vivir la fe, pero si tienes la posibilidad, tú como padre amoroso que te llamas, deberías preocuparte por la eternidad de tus hijos. De repente tú a mí no me interesa, yo quiero irme por ahí de parranda, no, a mí me interesa el adulterio, la fornicación, ese tipo de cosas porque tú eres un macho alfa, ¿no? Pero tus hijos, no hay cosa más triste en la vida que uno de estos padres muera y vea que sus hijos se van al infierno porque él no les enseñó, ni permitió, ni les dio la oportunidad de que tus hijos conociesen al Señor. Qué fuerte, ¿no? Si tus hijos dicen, no quiero, ya no importa, está bien. Pero si tú tienes la posibilidad de que tus hijos pasen la eternidad, aunque tú te vayas al infierno, no importa. Pero por lo menos verás a tus hijos camino de la eternidad con el Señor. ¿Qué pasará con esos padres cuando vean a sus hijos caminando con ellos al lago de fuego?
por culpa de él o de ella, que tus hijos vayan al infierno. No. Yo lo he pensado, yo digo, no, bueno, yo está bien, puede ser que yo no quiera, pero yo haré todo lo posible para que mis hijos escuchen el Evangelio. Y ya tomarán ellos su decisión, sí, verdad. Pero es algo que yo lo voy a hacer. El pasaje de Deuteronomio capítulo 11 dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Primero, antes de poder enseñarlas a tus hijos, tú tienes que ser el ejemplo. Tú tienes que ser el ejemplo de una persona que guarda la palabra, que camina en los caminos del Señor, que es fiel en su matrimonio, que es fiel al Señor, porque tú eres el ejemplo. Tus hijos te ven en casa. Porque podemos venir a la iglesia y tener otra cara. Y entonces venimos a la iglesia: hola hermano, ¿cómo le va hermanito? Qué lindo, Dios le bendiga, ¿no es cierto? Pero en casa tus hijos ven cómo maltratas a tu esposa. En tu casa ven tus hijos cómo reniegas, cómo gritas, cómo peleas. Y después quieres enseñarles el camino del Señor. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? ¿Tú sabes lo que pasa cuando unos hijos se enteran del adulterio del padre? ¿Tú sabes lo que puede pasar cuando se enteran del adulterio de la madre? Les destruyes el alma y les destruyes la fe. Y el pasaje acá dice, empieza hablándonos a nosotros, empieza diciéndonos: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Escucha, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones. Desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él les ha dicho. Y mira una cosa interesante. Y cuando tú le enseñas a tus hijos la palabra, cuando tú enseñas a la siguiente generación la palabra, cuando tú le dices: mira, este es el mensaje de Dios, esta es la misericordia de Dios, esto es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, en algún momento tus hijos te preguntarán: ¿por qué haces esto, papá? ¿Por qué haces esto, mamá? ¿No? ¿Por qué lo haces? Y ustedes le van a contestar exactamente lo que dice la palabra en el versículo 26. Eso tenemos que decir a nuestros hijos alguna vez. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de diversos dioses ajenos que no habéis conocido. Y en algún momento, cuando tus hijos te pregunten, tú les dirás: yo les enseño la palabra, aunque les moleste,
Les voy a enseñar la palabra, porque yo estoy poniendo delante de vosotros, le dice a tu hijo, delante de ti, yo estoy poniendo delante de ti la bendición y la maldición. Y tú escogerás. Pero yo, mi responsabilidad es poner delante de ti la bendición y la maldición. Y si tú, como hijo mío, como mi nieta, si tú escoges guardar los mandamientos de Dios, las bendiciones de Dios te alcanzarán. Si tú decides no seguir los caminos de Dios, entonces tú tendrás tus consecuencias. Y hay algo que quiero decir acá, algo muy importante. Es nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, etc. Hay una gran misión que tiene la iglesia. Es la escuela dominical. Y yo les voy a decir que la escuela dominical es nuestro batallón de entrada, ¿no es cierto? Estamos luchando una guerra en este momento en el mundo contra la maldad desenfrenada. Porque hasta hace unos años atrás la maldad estaba retenida. Porque la iglesia, por el testimonio de la iglesia era respetada. Y la oración de la iglesia era un bloque de contención contra la maldad. Pero la iglesia hoy en día se ha convertido en una vergüenza. Y esa vergüenza ha hecho que la iglesia deje de ser ese bloque de contención. Y por eso la maldad está desenfrenada. O sea, lo que vemos ahora ya no es una simple maldad, sino es una maldad exagerada. Exagerada. Y entonces, nosotros como iglesia, tenemos que hacer algo como familias, pero como iglesia tenemos la escuela dominical, a la cual deberíamos apoyar, a la cual deberíamos bendecir, a la cual deberíamos sostener, a la cual deberíamos traer a nuestros hijos, nietos. Debemos orar y ser agradecidos por cada maestra o maestro de la escuela dominical. La escuela dominical es nuestro ejército de avanzada. En muchas iglesias consideran la escuela dominical como una ayuda para que no molesten los niños en el culto, ¿verdad? ¿No? Porque tenemos a veces a los niños acá y los niños se mueven y hablan y juegan porque ellos no tienen el mismo control que tenemos los adultos. Y entonces, para no tener niños molestosos, entonces, que se vayan a la escuela dominical. No, hermanos. La escuela dominical es nuestro ejército de avanzada en el corazón de nuestros hijos. Y por eso, cuando ustedes se encuentren con una profesora de escuela dominical, bendigan, sean de bendición para ella. Oren por la escuela dominical. Sostengan la escuela dominical. Apoyen la escuela dominical. No sé que esa palabrita no le gusta mucho, pero es así. Traigan caramelos, chocolates, cualquier cosa para la escuela dominical y un poquito para el pastor. Pero, por ejemplo, en la escuela dominical le dan esto a los niños. Pues hagámoslo. Pues si usted entras a un Migros y ves, cómprate una bolsita de caramelos, una bolsita de chocolate. Algo para darle a los niños. O si de repente la profesora de escuela dominical de repente no tiene cómo venir a la iglesia, recójala. Seamos de bendición, porque la escuela dominical es nuestro ejército de avanzada en el corazón de nuestros hijos. Etán nos habló de estas dos cosas. Ahora nos va a hablar de una tercera cosa. Y a mí me encantó esto. Y está en el versículo 3 y 4. En el versículo 3 y 4, Etán dice lo siguiente: hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones.
Selah. Etán, en el Salmo 89, recibe un tipo de revelación de Dios. Miren ustedes el versículo 19. El versículo 19 dice: entonces hablaste en visión a tu santo. Y ese término ahí está hablando de él, del mismo Etán. Dice, entonces hablaste en visión a tu santo, a Etán mismo, y le dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Entonces, Dios se le revela en visión a Etán y le dice: Etán, te voy a decir un secreto. He hecho un pacto con David. Repitamos los versículos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahora, ¿qué significa pacto? Es interesante porque hemos escuchado este término varias veces y lo hemos estudiado. Los que están estudiando los miércoles doctrinas fundamentales, hemos estudiado el nombre Jehová, el tetragramatón, JHWH, Jehová, o también traducido como Yahvé, que significa, que es el nombre que utiliza el Dios de los pactos, dijimos. El Dios que se relaciona con el hombre. El Dios que se relaciona con el hombre. Porque el Dios de la creación utiliza el nombre de... ¿El Dios de la creación qué nombre utiliza? Elohim. Es el Dios todopoderoso, el Dios eterno, ¿no? El Dios inmutable, el Dios que no cambia, ¿no? El Shaddai, Dios todopoderoso, ¿no? El Ayón, ese tipo de nombres son el Dios eterno. Esos son los nombres de Elohim. Pero cuando se utiliza el nombre Jehová, es el Dios de los pactos, el Dios que hace pactos con el hombre. La palabra pacto, en el hebreo, significa alianza. ¿De dónde se deriva el nombre? Alianza. La alianza matrimonial. El término pacto literalmente significa una alianza de nivel conyugal, donde dos personas unen su vida para siempre, para las buenas, para las malas, donde cada una de las partes tiene una responsabilidad. Y que cuando las dos partes cumplen, entonces esa alianza se torna en bendición. Cuando una de las partes no cumple, entonces esa alianza conyugal empieza a correr el peligro de degradación. Eso se llama pacto. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios hace un pacto, siempre nos involucra. Es decir, Dios te promete bendición, compañía, protección, ayuda, está a tu lado. Pero el pacto tiene la otra contraparte, que es la tuya. Mucha gente cree que Dios guarda su pacto así nomás. Y la Biblia menciona que si guardareis mis mandamientos, sí, entonces, ¿verdad? Entonces es el Dios de los pactos. Lo interesante es que la Biblia menciona que Dios hace pactos con los hombres, ¿no? El pacto, como les repito, ilustra el vínculo matrimonial. Hay un pasaje que quiero que lo leamos, Malaquías 2:14. Y esto va para todos los que están casados, o los que estuvieron, o los que estarán. O los que estarán. Algunos están orando por eso. Malaquías 2:14 nos dice: mas diréis, ¿por qué?
Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Este pasaje para mí fue muy impactante cuando lo leí, ¿no? A los caballeros acá presentes. Este versículo, mira lo que te dice. Te dice, Dios ha atestiguado, o sea, Dios es testigo contra ti, entre ti y la mujer de tu juventud. O sea, Dios ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hoy día hablábamos con mi esposa en la casa acerca de esa frasecita, envejecer juntos, ¿no? Uno va viendo cómo la esposa va envejeciendo, ¿verdad? ¿No? ¿Es cierto o no? Uno va viendo cómo la esposa, porque a veces, como estoy con el brazo medio malo, entonces le dije a Lucy, mi vida, ayúdame a abrochar la camisa, como no puedo levantar el brazo. Entonces, cuando ella me estaba abrochando, yo la estaba mirando. Me estaba mirando, ¿no? El rostro, las arruguitas, le estaba mirando. Y entonces ella comenzó, ¿qué me miras? Y yo le decía, no, te estoy mirando, pues, no. Lo que pasa es que uno ve al cónyuge envejecer, viceversa también. O sea, nosotros vemos cómo las arrugas van apareciendo y todo. La mujer va viendo cómo la barriga va creciendo, ¿no? Pero miren esto, ¿no? Qué preciosa es la palabra. Cuando habla de los esposos, habla de la mujer de tu juventud. La mujer de tu juventud, esa mujer bella, ¿no? Fuerte, dinámica, con la cual te casaste y que te dio su juventud. Y que te dio su juventud. Y que la mayoría de hombres, cuando van llegando, cuando vienen los años, ¿no? Piensan en desecharla. Y el texto dice, Dios va a ser testigo entre ti y la mujer de tu juventud, porque fuiste desleal a ese pacto que hiciste con ella. Entonces, pacto significa eso. Pacto significa esa alianza que tuviste o que tienes y que Dios hace con nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué vamos a esto? Porque Dios hace pactos con los hombres. Hizo un pacto con Noé. Tienen el texto ahí, Génesis 9, que no lo vamos a leer por tiempo. Pero en Génesis 9, Dios hizo un pacto con Noé y le dijo, nunca más habrá diluvio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no voy a volver a exterminar a la humanidad de esta manera. Y el pacto va a tener un sello, el arco iris, que es maltratado hoy en día justamente por la inmoralidad. Utilizan el arco iris como representación, como burla de la santidad de Dios. Es una burla a la santidad de Dios. El arco iris representa que Dios exterminó a la humanidad con un diluvio por su maldad. Y ahora la gente está utilizando eso como representación de su propia maldad. Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham. Lo pueden leer ahí en Génesis capítulo 17. Hizo un pacto con Abraham, le dijo, Abraham, yo te voy a bendecir y de tu descendencia vendrán como la harina del mar, ¿no? Pero lo más interesante de todo, y este es el punto de hoy, Dios hizo un pacto con su pueblo, ¿ya? A través de Moisés. Y ese texto sí quiero que lo leamos. Éxodo 34. Éxodo 34, versículos 27 al 28. Este es el pacto que hizo Dios, esta fue la alianza que hizo Dios, el compromiso que hizo Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 34, versículo 27 al 28. Dice, y Jehová Dios
Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. El pobre Moisés, 40 días. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Dios hizo un pacto con el pueblo hebreo. Yo voy a cuidar de ustedes. Ustedes van a ser mi pueblo. Ustedes van a ser mi especial tesoro, les dijo. Imagínate esa frase, qué bonita. Ustedes serán mi especial tesoro. Pero este pacto se basa en un doy y recibo. Y sabes, en el pacto del Antiguo Testamento se basaba, literalmente lo dice acá, las palabras del pacto. ¿Cuáles son las palabras de ese pacto? Los 10 mandamientos. ¿Entendieron? Las palabras del pacto que Dios hizo con el pueblo hebreo eran los 10 mandamientos. Y entonces lo que Dios le está diciendo a ellos, es: ustedes todos tienen que guardar todos mis mandamientos. No unos, sino todos. Y si ustedes guardan todos mis mandamientos, yo los bendeciré, los protegeré y los acompañaré. El problema, hermanos, es que nadie podía. Nadie podía guardar todos los mandamientos. Porque sí o sí caemos en condenación. Porque por más esfuerzo que los hebreos hacían, nunca le llegaban a cumplir toda la ley. Nunca. Por eso, la necesidad de cumplir toda la ley se convertía en una frustración. Y esto, hermanos, es así. Porque Dios hizo ese pacto con ellos. En realidad hizo un pacto que ellos no podían cumplir. ¿Por qué? Para que se dieran cuenta que nadie puede. Por más esfuerzo que hagan, nadie puede alcanzar la perfección de Dios. Y que era necesaria la intervención divina. O sea, les dio un pacto que no podían cumplir para que se frustraran. Para que dijeran: no se puede. No se puede. Y se dieran cuenta que necesitaban de la intervención divina. En realidad, el pacto del Antiguo Testamento estaba anunciando la venida del Mesías. Por eso es que la Biblia dice que el pacto del Antiguo Testamento, que no se puede cumplir, necesitaba un nuevo pacto. Un pacto diferente. Un pacto no basado en las palabras del pacto de los 10 mandamientos, sino un pacto basado en la gracia de Dios. Y hoy día que tenemos Santa Cena, es perfecto. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Y con eso vamos a terminar el día de hoy, con este punto. No se quejarán, hemos avanzado 4 versículos. Hay días en que avanzamos uno solo. Y aquí se nos dice que era necesario un nuevo pacto, ¿ya? Mira, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad
comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, el pacto del Antiguo Testamento, el pacto hebreo, lo único que era mostrarnos que éramos incapaces de guardarlo. Alguien me preguntó, le dije, fácil. Alguien me dijo, ¿qué puedo hacer para llegar al cielo? Le dije, fácil. Guarda todos los mandamientos. Y él me dijo, no se puede. Ok, pues te vas al infierno. No, pero quiero irme al cielo. Está bien, guarda todos los mandamientos. Sí, pero no puedo. Te vas al infierno. Pero quiero irme al cielo. Pero guarda todos los mandamientos. ¿Qué más quiere que te diga? Pero no puedo. Correcto, no puedes. Necesitas de la intervención divina. Necesitas que Dios intervenga y por un acto de gracia te salve, te perdone y te dé vida nueva. Y ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es que yo tengo que cumplir todos los mandamientos, así no. No, el nuevo pacto va firmado con sangre, porque es nuevo pacto de sangre. Firmado con la sangre de Cristo derramada en la cruz. El nuevo pacto es, tú vienes, te arrepientes de tus pecados, de tus fallas, de que no has podido cumplir la ley, y yo, por gracia, porque Dios soy bueno, por gracia, entonces te perdono y te salvo. Pero ahí queda la cosa. Vamos a leer Ezequiel, porque aquí se describe el pacto. En Jeremías 31. Acá se describe el pacto que Dios firma con sangre con aquellos que son sus hijos. No es un pacto con el mundo, es un pacto con aquellos que han llegado a ser hijos de Dios. Voy a repetir esa frase. No es un pacto de Dios con el mundo. Es un pacto que Cristo ha firmado por medio de su sangre para aquellos que llegaron a Él pidiéndole perdón, arrepentimiento. Y le dijeron, Padre, te necesito, porque no puedo cumplir toda la ley. Señor, necesito un acto de gracia de parte tuya. Necesito que tú me perdones porque no puedo. Entonces, con esas personas, Dios firma un pacto, un nuevo pacto. Y dicho sea de paso, ahora entienden por qué los judaizantes están completamente fuera de lugar. Son una secta. Porque los judaizantes quieren decirnos que el antiguo pacto todavía tiene vigencia. Y si el antiguo pacto tiene vigencia, la muerte de Cristo en la cruz fue por gusto. ¿De acuerdo? Ahora, miren lo que dice Jeremías. Y quiero que lo entiendan, hermanos, porque esta es la forma de saber si somos hijos de Dios o no. Jeremías 31, versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, no como el pacto con los hebreos, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Miren el término marido, conyugal, ¿no? Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, la iglesia espiritual ahora, después de aquellos días, dice Jehová. Y son cuatro cosas que describen el nuevo pacto. 1,
daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Antes la ley estaba escrita en tablas de piedra. Y ahora dice Dios, no. Mi pacto empieza agarrando las leyes y guardándolas en tu corazón. La ley, esos 10 mandamientos, ya no están escritos en piedra, ahora están escritos en tu corazón. ¿Sabes cuál es la diferencia? Una cosa es cuando tienes las normas que hay que obedecer, cuando lees las normas, hay que obedecerlas, y otra cosa es cuando las normas son parte de ti. ¿Cierto? Ustedes han visto a esas mujeres en la casa que no pueden soportar que haya desorden, ¿cierto? No pueden. Los hombres somos más amplios en mente en ese sentido, ¿no? Pero las mujeres a veces no. O sea, la mujer pasa y empieza a limpiar, a arreglar, a poner, a guardar. Yo me peleo con mi esposa todos los días porque ella guarda todo lo que yo uso todos los días. La taza, el plato, el tenedor, el cubierto. Yo digo, déjalo ahí si vamos a usarlo mañana. O sea, déjalo ahí nomás para no estarlo sacando. Y entonces llego al día siguiente y ya está todo guardado. Vuelvo a sacarlo y lo vuelvo a guardar, ¿no? Es parte de ella, no puede cambiar. Cuando uno se convierte en hijo de Dios, y escuchen esto, hermanos, por favor. Cuando tú eres un auténtico hijo de Dios, las leyes de Dios están grabadas en tu corazón. Nadie tiene que estarte diciendo, oye, no mientas pues. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de la mentira y Dios es el padre de la verdad. Oye, ya pues, déjate de hacer. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está grabada en tu corazón. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que no tienes las leyes de Dios en un papel que tienes que obedecer. El nuevo pacto es que Dios ha grabado las leyes en tu corazón y que te impulsan a obedecer solas. ¿No sientes eso? ¿No sientes esa obligación? No, la conciencia es otra cosa. La conciencia es diferencia entre bien y mal. Pero cuando Dios graba la ley en tu corazón, está por encima de tu conciencia. La gente de la calle tiene conciencia, pero el Hijo de Dios tiene ley de Dios adentro, y que te hace la diferencia, ¿no? Y entonces, ¿no tienes eso en tu corazón? Entonces tú eres un religioso. Te asistes a la iglesia, eres un convencido, pero no eres un convertido. Te has convencido de la fe, pero no has nacido de nuevo todavía. Porque el pacto de Dios significa que su ley está grabada en tu corazón. La segunda cosa que dice el texto es, y cuando Dios graba las leyes en tu corazón, se produce una transformación natural. Una transformación natural. Segunda cosa dice, yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. La segunda cosa del pacto, el nuevo pacto basado en la sangre de Cristo, es que yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Es decir, tú identificas a tu Dios. Tú agarras y dices, mi Dios. Sí, claro que lo conozco. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, el Elohim, ese es mi Dios. O sea, tú defines a tu Dios con claridad, pero también te identificas como pueblo de Dios. Hermanos, no eres visita. No eres visita. Eres pueblo de Dios. Cuando tú te identificas como pueblo de Dios, la gente tiene que saberlo. O sea, tienes que ser reconocido como pueblo de Dios. Porque tienes identidad. La gente te mira y dice, este me parece creyente. ¿No? ¿Por qué? Porque tú eres pueblo de Dios. Mucha gente que viene a la iglesia son visitas. Está bien, no es malo. Pero todavía no han firmado pacto de sangre con Cristo. Tercero,
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y este es un privilegio, porque los que firman pacto de sangre con Cristo conocen a Dios. Llegas a conocer personalmente a Dios, y eso comienza a transformarte. Llegas a conocer personalmente a Dios. Dios para ti no es un extraño. Dios para ti no es una persona de la cual te hablan. Es alguien que participa en tu vida. Por último, la cuarta característica: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué precioso. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Porque el nuevo pacto de sangre es eso. ¿Has hecho maldades en el pasado? ¿No? ¿Nunca? ¿Has hecho algo que te arrepientes en el pasado? Quizás la gente no lo sabe. Alguien me preguntó: ¿cómo es posible que hayan pastores que hayan caído tan vergonzosamente? Y yo contesté: la diferencia entre unos pastores y otros es que unos saben ocultar mejor su pecado. ¿Cuál es la diferencia entre los creyentes buenos y los creyentes malos? Que los creyentes malos son sonsos y se rebelan. Pero cuando la Biblia dice que Cristo interviene en tu vida, toda esa basura del pasado, Él viene y limpia. Y te limpia. Y agarra, y hay una cosa preciosa, dice, que agarra tus pecados y se los lleva a lo profundo del mar. Y los tira en lo profundo del mar. Los que hemos hecho crucero, en la noche a veces te levantas, sales al balcón, en la cabina, estás viendo el mar, en medio del Mediterráneo, en medio del mar donde estás, y no hay un alma, no hay nadie. Y ahí agarras cualquier cosa y la tiras. ¿Quién lo va a encontrar? Y Dios agarra nuestros pecados y lo tira en lo profundo del mar. Te pregunto, ¿has entrado en pacto con Dios? Tú puedes decir que has firmado pacto de sangre con Cristo. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Perteneces al pueblo de Dios? ¿Eres identificable como pueblo de Dios? ¿La gente te identifica como pueblo de Dios? ¿Te das cuenta que tienes las leyes de Dios grabadas en tu corazón, que te impulsan a vivirlas en forma natural? Las leyes de Dios las siento, están en mi corazón. Amo la santidad. Me molesta el pecado. Yo puedo identificar con claridad a Dios y soy identificado como pueblo, no como visita, como pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios trabaja por el pueblo de Dios. Y tú dices, ¿qué falta? El pueblo es mi familia, acá estoy. Y trabajo y ayudo y apoyo y sostengo, porque soy pueblo de Dios. Puedo decir, conozco personalmente a Dios. Y por último, sientes la libertad de saber que Él te ha limpiado y que te ha perdonado. ¿Saben cuándo ocurre todo eso? Cuando uno agacha la cabeza delante de Dios, pones tu alma de rodillas delante de Dios y le dices, Padre, aplica la obra de Cristo en la cruz, aplícala a mi alma. Padre, necesito que entres a mi corazón. Padre, necesito nacer de nuevo. Vamos a orar.
Primero voy a hacer una oración por aquellas personas que quieran entregarle su vida a Cristo y experimentar el pacto de sangre con Cristo. ¿Ya? Voy a orar por ellos. Los que quieran orar, oren conmigo. Padre, te necesito. Necesito que entres en mi corazón, que perdones mis pecados, que grabes tu ley en mi corazón. Padre, necesitamos tu gracia, tu misericordia. Permítenos conocerte de verdad. Gracias por el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga